excede este caso. Excede este caso. Me gustaría que nuestra producción nos recuerde esa inolvidable frase que se escapó en un diálogo entre el entonces presidente argentino Alberto Fernández y su par, Vladimir Putin, en una visita a Rusia. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Y se lo tomaron en serio, parece, ¿eh? Argentina se convirtió fehacientemente en la puerta de entrada de Rusia a América Latina, y no lo digo solo por esa frase que se conoció en aquel momento y que dejó a todos perplejos, porque después, al poco tiempo, Alberto Fernández tuvo que viajar a Estados Unidos a pedirle ayuda a Biden, entonces presidente de Estados Unidos. Pero para que ustedes vean que esta historia tiene otros avatares anteriores al que les vamos a contar en un rato, le voy a pedir a Facundo Chávez que me acompañe, porque lo primero que tenemos para contarles, quizás como punto de partida, tiene que ver con un documento, ¿eh? Pero antes de ir al documento, quiero que por lo menos le echemos un vistazo a la grieta geopolítica, ¿eh? La grieta geopolítica. A ver si lo tenemos. Ustedes fíjense que en estas horas estuvimos contando que la Argentina expulsó al agregado iraní que se encontraba en nuestro país y le dio 48 horas para abandonar territorio argentino. Debe estar todavía haciendo las valijas, porque tenía mucho que hacer, según dijo. ¿Cómo no me dan más tiempo?, se quejó. Miren, cuando yo leía esta noticia y veía cómo algunos solo la relacionaban con el contexto de la actual guerra y eventualmente el gobierno de Milei y su alianza con Estados Unidos e Israel, decía, che, ¿no tendría que haber habido tensión con Irán hace bastante tiempo? Porque nuestros problemas con Irán exceden esta guerra, exceden a Milei, y solamente basta retrotraernos a los atentados terroristas, ¿no? Solo basta retrotraernos a los atentados terroristas que por el fiscal de la causa AMIA, solo por tomar el atentado a la AMIA, es un acto de guerra. Lo que llama la atención, perdónenme que lo diga, es que recién ahora hayan emplazado al encargado iraní, ¿eh? Porque la verdad que no solamente está pendiente un juicio en ausencia por aquel ataque terrorista, sino que también nuestro país ha seguido recibiendo amenazas por parte de ese régimen en forma velada, como la que esta semana se conoció, o la colección de amenazas que están registradas incluso en las investigaciones relacionadas con AMIA. Pero dicho esto, porque Irán no es cualquier país, la justicia argentina, en un fallo de 2024, considera que el Estado iraní planificó el atentado a la AMIA y lo ejecutó a través de uno de sus proxies, de Hezbollah, como parte de la yihad islámica. Pero claro, esta es una parte de la historia, y permítanme mostrarles acá el mapa de la grieta geopolítica, porque Irán, de la misma manera que Rusia, que es el jugador que está entrando escena ahora con una novedad, pero que como ustedes verán, no es una cuestión nueva, y ahora les vamos a mostrar más documentos, podemos sumarlo a Cuba, a Venezuela, a Bolivia en el régimen que todos conocimos del socialismo de Evo Morales, China, Nicaragua, las autocracias del mundo, y Milei con sus dos aliados más importantes, Estados Unidos e Israel, pero que podemos sintetizar en un concepto de Occidente, ¿no? Como dice Javier Milei. Ahora, dicho esto, ¿tenemos la nota conectada? Enseguida nosotros vamos a avanzar con documentos anteriores que van a mostrar por qué Argentina, como dijo Alberto Fernández, tal vez sí se convirtió en una de las puertas de entrada de Rusia a Latinoamérica. Pero ahora vamos a hablar con la periodista Diana Cariboni, la autora de la investigación
de Open Democracy, el medio que reveló los documentos secretos que prueban la operación de inteligencia rusa a través de la infiltración de medios periodísticos para, de alguna manera, instalar información que desestabilice al gobierno de Milei y que favorezca a Rusia en detrimento de Estados Unidos. Diana, muy buenas tardes. Te saluda Cristina Pérez desde Buenos Aires, desde La Nación Más. Hola Cristina, buenas noches. Bueno, ante todo preguntarte, de acuerdo a tu investigación y con este material que revelaste, si crees en efecto que Argentina es la puerta de entrada de una operación de inteligencia rusa de proporciones. A ver, no sé si puedo contestar esa pregunta, pero en primer lugar porque creo que todas las potencias tienen presencia no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, de diversas formas, con diversos organismos secretos y actúan con campañas también diversas. No sería la primera vez que en Argentina suceda esto y en otros países, y seguramente mientras estamos hablando hay una cantidad de presencia de espionaje extranjero de diverso origen, no solamente en Argentina, sino en toda la región. En concreto, de lo que yo sí te puedo comentar es acerca de una filtración de documentos que datan del año 2024, o sea, cuando Javier Milei ya estaba en la presidencia, estaba en los primeros meses de su presidencia, de manera que ya había terminado el gobierno de Alberto Fernández, y se refieren a una organización que no es exactamente un organismo de inteligencia del Estado ruso, sino que es una especie de empresa o una especie de compañía paramilitar, pero que también tiene una rama de propaganda e influencia política. Esta rama de propaganda e influencia política, a partir de la muerte del líder del grupo Wagner, pasó a, no desapareció, sino que redobló sus actividades, y estos documentos cuentan un poco la historia de las cosas que hicieron en el año 2024, porque los documentos van desde febrero hasta octubre, hay alguno de noviembre de 2024, en la mayor parte de ellos en países de África, pero también en Bolivia y en Argentina. Durante ese año... Sí, justamente, Carolina, nosotros rastreamos un dato que vos aportás, y es que el gobierno argentino había denunciado la existencia de esta operación, pero no se conocía la documentación que vos terminás revelando. Como vos bien decís, la influencia de los servicios de inteligencia extranjeros está por todo el mundo, pero es raro encontrar el material documental que compruebe de qué forma sistemática buscaban infiltrar las publicaciones de medios que la gente puede leer, desprovista del conocimiento de que está operada por un servicio de inteligencia.